Buenos días a todos mis queridos oyentes. Me presento, mi nombre es Valeria Isabela Cruz Aguilar y estamos en este su programa Chismecito de México. Estoy aquí con José Guadalupe, una amiga mía muy querida, y seremos sus presentadoras del día de hoy. Hoy, como ya es costumbre, hablaremos de un tema bastante interesante sobre nuestra patria querida, un tema importante, la verdad, y interesante a su vez, la institucionalización de México post-revolución. Pero primero hay que dejar en claro qué es institucionalización. Lo sé, es una palabra bastante larga, pero pues hay que entender. Este término se refiere a un proceso de creación o fundación, en este caso de un organismo principalmente político, vamos a estar hablando. Un tema bastante polémico en algunos casos, la política, se sabe, se sabe. Pero bueno. Otra cosa que es muy importante dejar en claro es cuáles fueron los gobiernos postrevolucionarios. Estos se toman más o menos a principios a partir del siglo XX, comenzando con el gobierno de Venustiano Carranza en 1917 hasta Lázaro Cárdenas, que finalizó su gobernatura en 1940. Bueno, pero antes de ponernos a hablar del tema, vamos a mostrar unas entrevistas cortas para ver qué tanto conoce la gente de ello o qué es lo que se imagina. Estas hechas por nuestros compañeros Sandra y Diana, quienes se encargaron de entrevistar a gente de todo tipo y preparación, para un contenido más variado. Sin más, aquí algunas de las entrevistas. Ok, primera pregunta, ¿cuál es su nombre? Luis, ¿completo? Sí, por favor. Luis Enrique Bates Braga, ¿Su edad? 35. ¿Cuál es su ocupación? Ok. Empleado, trabajador. ¿Cuál es su nivel de estudio? Concluido secundario. ¿Recuerda algo de sus clases de historia? No. Ok, ¿entiende o sabe algo sobre la industrialización de México postrevolucionario? No. ¿No? Bueno, eso sería todo, gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Lina Michelle Tapia Jaime, ¿Cuál es su edad? 40 años, ¿Cuál es su ocupación? hogar, ama de casa, ¿Cuál es su nivel de estudio? preparatoria. ¿Recuerda algo de sus clases de historia? Sí, ¿Qué es lo que recuerda? pues historia de México, historia de aquí de Quintana Roo y ya, creo que ya. ¿Entiende o sabe algo sobre la industrialización de México postrevolucionario? Sí, ¿Qué es lo que entiende? cuando empezó todo sobre lo del petróleo, después ¿cómo se llama? Las industrias eléctricas también empezó, gasolineras. Creo que ya. Bueno, muchas gracias por su tiempo. De nada, buenas noches, son 100 pesos. ¿Cuál es su nombre? Víctor Manuel Paz Moreno, ¿Cuál es su edad? 41 años, ¿Cuál es su ocupación? mesero, ¿Cuál es su nivel de estudio? secundaria, ¿Recuerda algo de sus clases de historia? muy poco, ¿Qué es lo que recuerda? muy poco. ¿Entiende algo o sabe algo sobre la industrialización de México postrevolucionario? No, Ok, muchas gracias por su tiempo. Eso sería todo. gracias. ¿Cuál es su nombre? Norma Guadalupe Maipo, ¿Su edad? 35 años, ¿Cuál es su ocupación? ama de casa y emprendedora. Ok. ¿Cuál es su nivel de estudio? El que terminé, Ujú. bachilleres. ¿Recuerda algo de sus clases de historia? Ay, muy poco. Ok. ¿Entiende o sabe algo sobre la industrialización de México post-revolucionario? No. ¿No? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Tania Raquel Tapia Jaime, ¿Cuál es su edad? 36, ¿Cuál es su ocupación? ama de casa, ¿Cuál es su nivel de estudio? secundaria. ¿Recuerda algo de sus clases de historia? Muy poco. ¿Entiende o sabe algo sobre la industrialización de México postrevolucionario?
Mm, sí, un poco. ¿Qué es lo que recuerdas sobre eso? Por ejemplo, pues la llegada de ferrocarriles, de inversionistas que traían eh, pues, como proyectos para fábricas y cosas de esas ya después de la revolución. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. De nada. Nombre, Jesús, edad, 17, ¿cuál es su ocupación? trabajar, ¿Cuál es tu nivel de estudio? prepa, ¿Recuerdas algo sobre tus clases de historia? un poco, ¿Recuerdas o entiendes algo sobre la industrialización de México postrevolucionario? no, ¿Cuál es tu nombre? Viridiana, ¿Tu edad? 39 años. ¿Cuál es tu ocupación? Ventas, ¿Cuál es tu nivel de estudio? preparatoria, ¿Recuerdas algo sobre tus clases de historia? algunas cosas. ¿Entiendes o sabes algo sobre la industrialización de México postrevolucionaria? Sí, ¿Qué es lo que sabes? pues es donde empezaron a desarrollarse industrias que tenían finalidades para explotar recursos mineros. Ok, ¿y algo más? No me acuerdo mucho, pero es algo que tiene que ver con toda la industria, con la minería. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo, ¿Tu edad? 13, ¿Cuál es tu ocupación? estudiante, ¿Cuál es tu nivel de estudio? secundaria. ¿Recuerda algo sobre sus clases de historia? No, Entonces, ¿entiende algo o sabe algo sobre la industrialización de México postrevolucionario? no, Ok. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo, ¿Tu edad? 13, ¿Cuál es tu ocupación? estudiante, ¿Cuál es tu nivel de estudio? secundaria. ¿Recuerda algo sobre sus clases de historia? No, Entonces, ¿entiende algo o sabe algo sobre la industrialización de México postrevolucionario? no, Ok. ¿Cuál es tu nombre? Germán, ¿Tu edad? 52, ¿Cuál es tu ocupación? pues campesino, ¿Cuál es tu nivel de estudio? primaria, ¿Recuerdas algo de tus clases de historia? no, ¿Entiendes o sabes algo sobre la industrialización de México postrevolucionario? no. Pues con esto logramos darnos cuenta que la mayoría de la gente no conoce o comprende de lo que estamos hablando, lo cual es comprensible, pues la mayoría de la gente no pone atención o se olvida de lo visto en clases que consideran de relleno, pues lo consideran poco útil e importante, cuando la realidad es todo lo contrario. De conocer la historia, nos damos cuenta de hechos importantes que están en nuestro poder, pero que no sabemos aprovecharlo. Y bueno, para finalmente hablar del tema, empecemos explicando qué es la industrialización. Es un término polisémico, o sea, de varios significados, que aplica a distintos conceptos. Este en específico refiere a un proceso de creación o fundación, en nuestro caso, a todas las instituciones y organizaciones políticas que surgieron después de la Revolución en todo este periodo de tiempo. Ahora vamos a desglosar el tema un poco más, yéndonos periodo por periodo, empezando obviamente por el mandato de Venustiano Carranza, quien fue presidente desde el 1 de mayo de 1917 hasta el 21 de mayo de 1920, o sea, su mandato duró poco más de un año. Sus logros más destacables fueron la reorganización del ejército, pacificación social y política del país, aunque esto fue logrado a medias. Creó la escuela militar, reorganización de la administración y los poderes de la nación, reconstruyó las infraestructuras devastadas por la guerra, promovió la reactivación de la economía creando departamento de establecimientos fabriales, inició un plan de reforma agraria, promulgó la doctrina Carranza que se sentó los principios de la igualdad entre los estados y el total desconocimiento de la intervención de otra nación en los asuntos internos de nuestro país, así como también la equivalencia de los derechos
para los nacionales y extranjeros ante la ley. Pese a que la nueva constitución contenía ideas avanzadas para la época en materia social, laboral y educativa, Carranza terminó interpretándola de una manera conservadora, pues comenzó a reprimir a las manifestantes obreras, paralizó el plan de reforma agraria, se puso a los cambios radicales que siguieron, generando un gran descontento. Privó de la vida a Emiliano Zapata, el hecho que dio término a su popularidad. Finalmente, se da una alianza entre militares, políticos y representantes de varios partidos, quienes establecen el Plan de Agua Prieta, redactado por Álvaro Obregón, en donde no se reconocía a Carranza como presidente y designando a Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente provisional. Carranza, al ver el apoyo que tenía Obregón y en un esfuerzo desesperado por preservar el poder, traslada su gobierno hasta Veracruz durante la travesía en tren, él mismo fue atacado. Huyó en caballo hacia las montañas con varios de sus seguidores, quienes lo traicionaron, siendo emboscado y asesinado en Tlaxcalantongo por las tropas del general Rodolfo Herrero, la noche del 21 de mayo. Ahora hablaremos de Álvaro Obregón, 1920 a 1924. Álvaro Obregón fue electo como presidente para el periodo 1920 y 1924. Su gobierno tuvo como característica su personalidad como caudillos. Basó su fuerza en un organismo que le sirvió para controlar a las masas. El Partido Nacional Agrarista, PNA, se consideraba heredero de los zapatistas y que había sido fundado en 1920 por Antonio Díaz Soto y Goma, antiguo secretario de Zapata, y para 1922 contaba con 2 millones de afiliados. Ahora hablaremos de Plutarco Elías Calles, quien fue presidente de 1924 a 1928. Durante su gobierno se construyó la carretera México-Puebla y se iniciaron la México-Acapulco y México-Pachuca. Se terminó el ferrocarril del Sur Pacífico, se reorganizó el servicio postal, inauguración de la primera área de correo México-Tuxpan y Tampico. Se estableció la comunicación telefónica con Estados Unidos y Gran Bretaña y se realizaron leyes sobre comunicaciones. Se creó la Comisión Nacional Bancaria, se expidió la Ley General de Instituciones de Crédito y fundó el Banco de México, única institución autorizada para emitir moneda. Siendo presidente electo, Calles se enfrentó con los problemas del país resultantes de los anteriores movimientos sociales y políticos. Obligó a la alta oficialidad a revalidar su grado. Además, modernizó y profesionalizó a las Fuerzas Armadas. Promovió la legislación agraria, de irrigación y de crédito para el campo. Fundó los bancos Ejidal y Agrícola. Reestructuró la escuela de Champingo y la de medicina veterinaria. Repartió más de 3 millones de hectáreas a 300.000 campesinos. Tuteló la sindicalización, expidió la Ley General de Pensiones Civiles a favor de los empleados federales y estimuló la creación y fundamento de corporativas. Respaldó al movimiento obrero mediante la Confederación Regional Obrera Mexicana y el Partido Laborista. En este momento hablaremos de una época bastante interesante, así como importante, es decir, el Maximato. Fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928, con el gobierno de Portes Gil como presidente interino del país, hasta 1934, con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apoyo, jefe máximo de la revolución, deriva del nombre de este periodo. Dentro de esta ocurren cambios políticos, confrontaciones que conllevaron a que este periodo de 6 años ocuparan la presidencia 3 personas distintas. El primero de ellos será el licenciado Emilio Portes Gil, el segundo Pascual Ortiz Rubio y el tercero Abelardo L. Rodríguez.
Con el asesinato de Álvaro Obregón, ganador de las elecciones del 1 de julio de 1928, y con la investidura del presidente interino de Emilio Portes Gil, candidato propuesto por Calles para dicho cargo, se puede decir que la etapa del maximato estaba formalmente establecida. Portes Gil gobernaría hasta 1930, influenciado, aunque no del todo, por la política de Calles. Es durante su presidencia que el PNR es fundado. Ya con el PNR controlando la vida política de México, se llama a las elecciones presidenciales que se llevan a cabo el 17 de noviembre de 1929. Tras llevarse a cabo las elecciones, dan como ganador a Pascual Ortiz Rubio, que al igual que Portes Gil, sentía la influencia del jefe máximo en su gobierno. Ortiz Rubio no terminaría su mandato presidencial, renunciaría el 2 de septiembre de 1932 a la presidencia, decisión tomada debido al poder político que Plutarco Elías Calles tenía sobre su mandato, siendo este que no se le permitiera gobernar libremente. En lugar de Ortiz Rubio se nombra a Abelardo L. Rodríguez para terminar los 2 años presidenciales constitucionales restantes, como en los otros 2 mandatos anteriores. La figura de Calles obviamente sigue presente en este gobierno interino, y con esto marcamos el fin del maximato. En 1934, Lázaro Cárdenas del Río fue electo presidente constitucional de México. Bueno, y con esto empezaremos ahora sí con Lázaro Cárdenas del Río. Cárdenas era un joven militar que había sido gobernador de Michoacán. Su periodo presidencial fue el primero de 6 años, o sea, hace el primer sexenio. Con esto se puso fin al maximato e inauguró una nueva etapa en el país. Colocó al presidente de la República como líder del Partido Nacional Revolucionario, PNR, que en 1938 cambió sus siglas por Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Modificó la estructura para integrar en la representación popular de 4 sectores: obrero, campesino, popular y militar. Y finalmente, como veríamos más adelante, en 1946 se transformó en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Desde el gobierno se promulgó la organización social de sectores para impulsar un nuevo modelo industrial urbano. Se crea la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y para agrupar al sector agrícola del país se creó la Confederación Nacional Campesina, CNC. La formación de cámaras empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, pues, como dice Córdoba en 1972, Cárdenas afirmaba en su plan sexenal que le sería muy difícil realizar los postulados si no contaba con la cooperación de las masas obreras campesinas organizadas y disciplinadas y unificadas. En la economía y la ampliación de programas y beneficios sociales en favor de los más necesitados. Cárdenas aplicó su política económica con un modelo conocido como nacionalismo económico. Cárdenas también impulsó fuertemente el desarrollo de empresas mexicanas para terminar con la dependencia económica a países extranjeros. Apoyó el desarrollo de pequeñas y medianas empresas mexicanas e inició una nacionalización de recursos minerales. Se fomentó la fabricación de productos, materiales y maquinarias dentro del territorio nacional. Impulsó la nacionalización de terrenos agrícolas, ferrocarriles, sobresaliendo la expropiación de la industria petrolera en 1938, además de otras empresas con capital extranjero. Mientras que en 1917 y 1934 se repartieron 12 millones de hectáreas. De 1934 a 1940 se repartieron 18 millones de hectáreas. Se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal y se impulsó un esquema de educación rural sin precedentes. Lázaro Cárdenas también realizó cambios en la educación, basándose en el modelo socialista que pugnaba porque toda la sociedad mexicana tuviera derecho al estudio. Para ello, se construyeron escuelas en todo el país, bajo la lógica
que con el estudio se abrirían más oportunidades laborales y el país crecería en lo económico. Se creó el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. En la política internacional, Cárdenas se solidarizó con España. En esos momentos vivía una guerra civil y nuestro país se convirtió en un país seguro por el régimen franquista. En agosto de 1938, intelectuales españoles crearon la Casa de España en México. 2 años más tarde, en este lugar se transformó en lo que hoy es el Colegio de México. Cárdenas también protestó ante la ONU por la invasión de Italia a Etiopía. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Espero que de verdad lo hayan disfrutado, pues es algo que decidimos hablar porque nos pareció verdaderamente interesante. Esto lo dejaremos así por hoy, pero esperamos volverlos a ver y que nos escuchen a nosotros. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias y que tengan un bellísimo día. No se olviden de seguirnos.